Tenemos por acá, este shawarma costó unos 200 pesos. Bueno, me lo sirvieron así tal cual. Hermano, esto está divino. Bueno, si tiene nombre de Libertad tiene que estar bueno, fíjate eso. Bueno, por acá estamos con nuestro queridísimo amigo Ali, Natalie por acá. También está Carlita acompañándonos aquí. Miren acá el muelle. Este que está aquí justo a un lado de una de las vías del puente. ¿Qué inventas, Pipo? Mira esto, ¿eh? Está bueno esto. Domingo, después de haber pasado un sábado de fiesta para toda la familia. Gente, hoy me encuentro en un lugar que se llama El Placer. Y el tema es que hoy van a hacer acá, o bueno, están haciendo ya desde ayer, un eventazo que se llama Punta Fest. Esta creo que es la segunda oportunidad que lo hacen. Y digamos que viene siendo algo así como para celebrar el inicio de la etapa veraniega acá en Punta del Este, Maldonado. Bien, como que un evento para decir, bueno caballeros, de aquí para allá empiezan todos los eventos que tienen que ver con el verano en Uruguay. Porque sí, Uruguay queda en el cono sur del continente y entonces la familia que nos está viendo desde España, que capaz que tenga tremendo perro frío, pues bueno, aquí yo estoy veraneando un poco. Y el evento se está haciendo acá en la zona del Placer. Les voy a comentar un poco acerca de la historia de este lugar acá antes de llegar a lo que viene siendo el evento, porque te lo digo de corazón, tienes que quedarte hasta el final del video porque hay cosas muy peculiares que son únicas de este evento. Ahora, quiero enseñarles de primero esto que tenemos aquí de frente, gente. Miren este, bueno, aquí tenemos este paseíto que es un muelle. Vamos acá, miren esto, qué belleza familia. Quiero que primero aprecien esto para contarles un poco más acerca de este lugar. Miren esto. Miren qué lugar más divino. Madre mía, miren esto. Una especie de muellecito, porque bueno, acá cuando el agua sube un poco más, todo eso se llena, se inunda. Bien, porque vamos a decir que la orilla está por allá. Lo que pasa es que no ha llovido lo suficiente y que Uruguay pasó una época de sequía bien grande. Entonces no llega mucha agua hasta acá, pero sí hay bastante acá en el arroyo. Vean esto, qué belleza, gente. Miren esto, qué belleza, familia. Aquí es donde se está realizando el evento. A lo lejos ya escucho un poco la música y eso. Pero miren esto. Miren esta belleza acá del lugar. Están apreciando todo esto. Deja que yo les cuente la historia de lo que era antiguamente toda esta zona de aquí. Para que ustedes vean que van a flipar literalmente. Miren esto. Hermoso. Madre mía. Miren el muellecito, ¿vieron? Vienes para acá, te puedes sentar acá a tomar matecito en el caso de los uruguayos y eso, o si no, merendar. No sé si la gente puede venir a pescar acá o no, de seguro sí, pero bueno, en fin. Belleza y naturaleza pura, madre mía. Como aquí el uruguayo en general le gusta pues pasar la tardecita en estos lugarcitos así, bajo la sombra, compartiendo con la familia o con los amigos, pues esto está ideal. A mí me está entrando aquí un olor a churro, que yo me estoy muriendo. No puedo consumir nada de eso, pero se los comento. Miren, quiero ahora hacerle una breve reseña histórica de lo que era este lugar. Como bien les dije, esto se llama El Placer. Tal cual, este lugar, esta zona aquí se llama El Placer. Hace unos años esto era un asentamiento. Para que tú tengas un nivel de idea qué cosa es un asentamiento o a qué se le llama un asentamiento acá en Uruguay, digamos que, por decirlo de alguna manera, es un barrio donde personas sin hogar llegan, montan lo que viene siendo un yeguipón, como le decimos nosotros los cubanos, un cantegril, como se conoce acá en Uruguay, un asentamiento, una casa de estas que son, bueno, muy humildes, con cartones, latas, palos y tal. Y viene otra familia, y viene otra familia, y viene otra familia, y de repente se hace un asentamiento de muchas de estas familias de bajos recursos que terminan viviendo en estos lugares. Bueno, hace unos años todo esto de acá eran cabañas así, una al lado de la otra, de ese estilo. La intendencia de acá de Maldonado lo que hizo fue sacar a todas estas familias de aquí hacia un barrio que prácticamente lo construyeron nuevo y bueno, le brindaron la posibilidad de poder pagar esas casas con, bueno, con plazos bien
digamos, cómodo, porque como son familias de bajos recursos, pudieran pagarlo y de esa forma, pues, que lograran salir de aquí. Bueno, una vez que todas esas familias salieron de acá, lo que hicieron fue derribar todo esto, reacomodarlo, reacondicionarlo y crear todo lo que es hoy, digamos, el barrio del placer o la zona del placer. Ya les digo, miren el privilegio que tiene toda esta área de acá, y era un asentamiento. Bueno, reacomodaron, realojaron a esas familias que vivían en este asentamiento. De cierta forma u otra se puede decir que le dieron una casa, un lugar, un barrio para que pudieran vivir ahí tranquilamente. Y bueno, esto lo convirtieron en un placer, así. Pues los cubanos a placer le llamamos, no sé, un área para hacer eventos. Y precisamente están haciendo acá el evento de Punta Fest. No solo este evento, se hacen otro tipo de cosas, pero además de un área para eventos, pues también digamos que es un parque natural. O sea, en plan hay como un camino así de madera para que tú camines al lado del río y bueno, todo bien. Estamos con nuestro queridísimo amigo Ali, Natalie por acá, también está Carlita acompañándonos aquí. Carlita más uno. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Y estamos aquí en lo que... Somos 5, somos 6 acá. Sí, aunque ustedes no lo vean, hay 6 personas acá, ¿eh? Con hambre. Entonces estamos caminando, bueno, prácticamente por una de las entradas que es esta de acá. Están todos estos kiosquitos aquí que el olor que da es, bueno, mi madre. Como dice mi amigo Jimmal, de muerte súbita. Esto es una locura, gente. Los olores ricos que hay acá, porque todas estas carpas son así de comida. Y bueno, veo que muchas de ellas tienen lo que viene siendo el post para que tú pagues con tarjeta, porque a veces cuando se hacen este tipo de eventos es mejor cobrar en efectivo. Ustedes entienden, ¿no? Pero veo que algunos tienen hoy este tipo de cosas. Ven acá como es, ¿no? ¿Vieron? Faisán, no, gracias. Gracias. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste ese problema? Sí. Con esa ave. Sí, con ese vino Faisán no quiero... Sí, un pájaro dañino. No. Quiero que vean que es toda la calle llena de puestecitos. Lo mismo pizza, pancho, churro, dulce, helado, hamburguesa, de todo. Verdaderamente, digamos que todo lo clásico que se vende en una feria acá uruguaya, porque realmente, salvo un emprendimiento así muy peculiar, acá tú vas a una feria y siempre, digamos que ya tienen un menú básico: torta frita, chorizo, hamburguesa, el clásico pancho, como les dije, las rositas de maíz, helado. Y bueno, verdaderamente muy delicioso. Por suerte aquí siempre ponen baños. Bueno, miren cuántos hay más de 20 baños aquí. En plan te entran ganas de hacer algo y bueno, no tienes que estar inventando por una esquina ni nada de eso. Tus baños aquí tranquilamente. Estamos aquí que vamos a pedirnos unos verdaderos chaguarmas. Recuerdan ustedes, todos los que vieron el video del Chuy, pues fue lo que almorzamos en el primer viaje al Chuy, chaguarma. Vamos a ver qué tal están acá. Tenemos por acá, este chaguarma costó unos 200 pesos. Bueno, me lo sirvieron así tal cual. Voy a probarlo. Esto es de tocino y cerdo con lechuga, tomate y cebolla. Y tiene picantico. Vamos a probarlo. Para serte sincero, el chaguarma del Chuy tenía más pinta de chaguarma que este. Este más bien era un taco ahí que le pusieron un poco de cosa y ya. De sabor no es que estuviera malo, me gustó, ¿viste? Pero como chaguarma como tal, o sea, no sé. Yo creo que el chaguarma es cerradito, luego te lo ponen por la planchita y lo que llevaba adentro era más bien de un taco de cerdo, no del clásico chaguarma. Pero bueno. Por aquí tenemos más puestos de comida, vean esto. Miren como aquí hace un círculo. Miren para acá. ¿Vieron? Y aquí en el centro está la carpa, el escenario donde van a tocar los artistas y eso. A mí me contaron que anoche esto estuvo repleto de gente. O sea, aquí no se podía caminar prácticamente, porque vean que es bastante espacioso. ¿Vieron? Para la cantidad de personas que vienen acá, creo que esto está bastante bien, porque al final, si no cabes como tal aquí adentro, te puedes poner por arriba, por aquí al costado, un poco más para atrás, y al final la gente siempre termina pasándolo bien, ¿no? Pero este es el lugar donde está el escenario, donde vienen a tocar las bandas.
O sea, hay bandas, artistas independientes y demás. O sea, no es que sean solamente grupos musicales. En fin, los artistas, vaya, para englobarlos a todos, ¿vieron? Entonces tienes ahí el escenario y aquí atrás tienes todo lo que viene siendo, bueno, más puestos de comida. Aunque algunos de estos siempre están ubicados en esta zona acá del Placer. Tú vienes por acá por la avenida y yo creo que por lo menos este que se llama Crazy Burger siempre lo veo por acá, por esta zona. Igual que Food Bus. Son los clásicos puestecitos estos de comida rápida, ¿me entiendes? Entonces, digamos que siempre andan por acá. Pero bueno, esto me parece a mí bastante bien. Tienes acá el escenario y aquí al frente, pues la comida, que no solo es comida, venden cerveza, cócteles, en fin, pura gastronomía uruguaya. Oye, ¿cuánta gente recuerda los churros Libertad, caballero? Que nos comimos un día en Maldonado, ¿eh? Aquí Claudita pidió los verdaderos churritos. Churritos Libertad. ¿Uno me toca a mí? Claro. Ay, Dios mío, bueno, me voy a saltar la dieta ya de por sí, ¿no? De dulce de leche. Ay, Dios mío. Vamos a probar eso ahí, a ver qué tal. Está acá cero, así que dale suave. No, coge. Espérate, aguanta eso ahí. Pero... No, esto ya lo probamos, así que viene siendo el repetir, ¿no? Mano, esto está divino. Bueno, si tiene nombre de Libertad tiene que estar bueno, fíjate eso. La masa está hecha con manteca, mantequilla, buenísimo. Aquí como hay más familias sentaditas, o sea, el uruguayo siempre busca estos lugarcitos así verdes para sentarse, hacer el verdadero picnic. Los autos están parqueados por acá. No se puede transitar, por ejemplo, de aquí hacia allá. Y verdaderamente todavía esto no ha empezado. El tema es que ya cuando empieza a caer la noche, para allá, para las 7, 8 de la noche, es que, bueno, los artistas comienzan a tocar ahí. Digamos que ahora eso que ustedes están escuchando son sonidos de prueba. Y están poniendo música grabada ya, ¿no? Pero es igual para ir probando, digamos, lo que viene siendo el verdadero equipo de música. Y aquí, bueno, tienen todo esto, que realmente es como el Parque Placer. Vaya, yo le estoy llamando parque, pero no sé el nombre como tal que tenga o que le hayan dado acá. En fin, el Placer. Bien. Tienen toda esta callecita acá, que cuando no hay ningún tipo de evento, igual tú puedes venir aquí. Esto está siempre está abierto. ¿Ya? Miren esto, qué maravilla. Mira, acá está este caminito aquí de madera. Vean esto, gente. Miren cómo hay perrito ahí. Ay, ay, ay. No la puedo sacar arriba mío, ¿no? Ya no la banco más. Ya, ¿eh? No la banco más. Te libraste de ella como un mes más o menos. Mi cabeza había cambiado. Fui al médico y me dijo que no tenía más bajaste de peso, te quitaste el estrés. No tenía ninguna enfermedad, dejé las pastillas. ¿De peso no? No, de peso lo bajé, lo bajé para acá. Las pastillas las había dejado. Hoy ya tengo que ir a tomarme algo esta noche para dormir. Ya está, se me complicó de vuelta. Ali siempre jodiendo a Claudia. Ay, ay. A ver, vamos a caminar un ratico por acá. ¿Qué pasó? ¿De ese tamañito iba a ser el coqui? Ah, bueno, creció 4 veces más. Ustedes saben cómo es eso. Ay, estos caminitos así de madera a mí me encantan, ¿vieron? Gente, de verdad que esto es increíble. Imagínense ustedes que hace unos años atrás esto era, como les expliqué, un asentamiento, un lugar, por decirlo de alguna manera, triste, porque bueno, estaban viviendo en condiciones que no son las idóneas, ¿no? O sea, estoy hablando aquí con todo el respeto del mundo. Y de repente, bueno, le transforman la vida a esa gente y hacen un lugar así como este. Yo la verdad, cuando escuché eso me quedé bastante impactado porque, bueno, es algo positivo, independientemente de todo, ¿bien? Porque ustedes saben que... No, está en el piso, Miren acá. Veo que hay gente bañándose acá, porque realmente esto tiene arena aquí. Miren esto que he tocado, gente. Ah. Por allá es donde estaba el otro muellecito. Y bueno. Allá al fondo lo que tenemos es el puente de la barra, ¿vieron? Y como todos los buenos ciudadanos de este mundo tenemos que hacer la basura en su lugar, gente.
que esto está muy limpio para estar tirando cosas por ahí. Acá hay un lugar donde venden pescado fresco. Esto que ustedes están viendo acá, ¿no? El agüita, ya, es el arroyo Maldonado. Este arroyo es súper grande. Y esto es un área de pescar. Ya averigüé y sí, aquí la gente viene a pescar, por supuesto. Siempre hay algún tipo de regulaciones por el tema de una que otra especie y tal, pero bueno, por lo general se puede pescar tranquilamente. Miren un kayak, familia, qué bien. Les voy a hacer una anécdota que yo le he mencionado acá a un colega que se llama Josué y su esposa Dayana. Pues ellos, bueno, fueron los que nos enviaron las bicicletas que nosotros usábamos en Cuba y eso, que bueno, se las dejamos a nuestros padres. Él tenía un kayak inmenso, grandísimo, me lo iba a mandar para Cuba, pero ya nosotros nos íbamos. Entonces, no sé si lo devolvió, se quedó él con eso. La verdad, bueno, ellos nos ayudaron muchísimo y como ellos, una cantidad de gente enorme. Por eso siempre voy a estar agradecido con todos los que se suscriben al canal y apoyan nuestro trabajo acá en las redes sociales. Vean acá, vean cómo hay autos por aquí. Verdaderamente falta todavía para que esto se llene de personas, pero bueno, igual no te puedo poner la música que ponen porque todo tiene derecho a autor y al final voy a tener que cortar el video en YouTube, ¿no? Pero sí, poco a poco empiezan a llegar las personas y eso. Veo muchos muchachos, sobre todo, bañándose acá en el arroyo. Hoy hacen, bueno, ya ha bajado un poquitico la temperatura, bien, pero cuando nosotros salimos hacían 30 grados. Quiere decir que el verano está empezando a tomar fuerza y aquí, bueno, el año pasado nosotros vimos 42 grados aquí en Maldonado, bien fuerte. Este es el puente aquí de la barra, ya para allá viene la barra, para arriba este el tesoro, que nosotros tenemos un video acá que a mí me gustó muchísimo grabar porque caminé cantidad y fuimos a 2 museos, muy bonito la verdad. Vean aquí, vienen la gente a pescar. ¿Vieron? Los muchachitos están jugando más bien en la orilla para ver si encuentran cangrejos. La verdad, los niños son la candela pura. El puente este lo estaban reparando, hay una vía que la están reparando, capaz que la terminen ya para el tema del verano y luego sigan, digamos, terminar, o sea, de ponerlo como tiene que ser, ¿no? Es increíble cómo esto aquí se ha transformado, la verdad, súper bonito. Súper, súper, súper lindo. Una casa móvil, miren esto. Qué delicia. Por supuesto que no podía faltar estos ejercicios acá. Nosotros los conocemos como biosaludables. Más bien son aparatos estáticos que tú puedes, bueno, utilizar y hacer ciertos ejercicios físicos ahí. Y no está mal, ¿viste? No está nada mal, la verdad. Como pueden ver, allá abajo tiene, digamos, unas estructuras para aguantar lo que viene siendo la parte de arriba del puente, y eso es lo que están arreglando, ¿ya? Entonces capaz que terminen de arreglar eso ahí, lo abran para el verano, luego lo vuelvan a cerrar y terminen de repararlo, o si no, lo dejan cerrado todo el verano y bueno, terminen de construirlo. La verdad no tengo el dato exacto de lo que van a hacer, pero el tema es que por este puente pasan miles y miles de autos todos los días durante la época de verano. O sea, miren el tráfico, gente. Y el tema es que, por ejemplo, si vienen los turistas de Brasil en auto, ellos tienen que pasar por este puente si quieren llegar ahí a lo que viene siendo Punta del Este, que es el balneario principal de acá de Uruguay. Entonces, si tú vienes allá de Argentina o vienes de aquel lado de Uruguay, quieres ir a los balnearios de Rocha o José Ignacio, los que están hacia allá, pues tienes que pasar por aquí obligado. El tema es que el tránsito aquí en época de verano es increíble, gente, pero increíble, la verdad. Miles y miles de autos pasan a diario acá. Ven acá los muchachos aquí dándose el verdadero baño. Yo no sé qué temperatura tendrá el agua, pero si ellos se están bañando ahí tan tranquilamente, pues quiere decir que se puede soportar, la verdad. Y aquí está la familia que le gusta pescar y eso. Les quiero comentar algo, que estas carpitas que ustedes están viendo acá al fondo, pues venden
cañas para pescar, también las alquilan, te venden carnada, todo lo que tiene que ver con el tema de pesca, pues tú lo puedes alquilar o comprar ahí, vienes para acá y a pescar acá tranquilamente. Esto es otra de las cosas que se acostumbran a hacer acá. La verdad, muy bonito. No, tú dile que te den un peso. Sí, está bien. Tirarme ahí, la Ni cojo. loca me tiro yo al agua. Yo sí me tiraría, ¿viste? Pero ahora mismo... Yo donde no veo el fondo ni muéstrame. A medida que avanza pues la tardecita, la noche, esto se va llenando de personas. Vean acá cómo está la zona de... Vean cómo está el área de la gastronomía rica y deliciosa. También en muchos puestos cuando nosotros llegamos estaban cerrados. Porque en sí el evento como tal, la parte buena empezaba a las 6 de la tarde, que fue cuando tocó el primer grupo que se llamaba La Provincia Rebelde, que ya era la música en vivo y tal, y bueno, digamos que a esa hora es que empieza a llegar la mayoría del público, ¿no? Anoche fue igual, o sea, por la tardecita apenas había algunos comercios abiertos y estaban con el inicio de lo que viene siendo probando la música, ¿no? Pero ya a medida que avanzaba el día, pues eso se llenó cantidad. Bueno, gente, este fue el Punta Fest, o por lo menos hasta donde nosotros lo vivimos. La verdad, me gustó bastante el ambiente, algo bien relajado. Yo diría que algo muy uruguayo, la verdad que sí. Feria de comida no podía faltar, esa parte de la gastronomía exquisita uruguaya. Lo mismo habían cócteles, chorizo al pan, panchos, milanesa al pan, shawarma, que bueno, no es algo típico de Uruguay, pero sí como que muchos inmigrantes lo han traído desde sus países. Y bueno, ya digamos que te lo puedes encontrar en diferentes ciudades del Uruguay, no solamente en el Chuy, que hay presencia de habitantes sirios por allá, también aquí en Maldonado lo venden, también en Montevideo he visto muchos puestecitos esto de comida callejera, comida rápida, y que te venden shawarma. Ya te digo, este más o menos bien, y de hecho le subieron 50 pesos al precio cuando empezó el evento. Pero si no te gusta el shawarma, tienes 300 puestos más para elegir lo que tú quieras. Esto es lo que más me gusta a mí, que la verdad no es que hay muy poquita oferta, no. Cuando hay un evento de esto, gente, tú pasas por el lugar donde están todos los comerciantes estos de comida y aquello es una locura. Tú no sabes qué pedir, churrito, dulcecito, una locura. Bueno, yo traté de medirme bastante la boca, apenas no comí casi nada, gente, la verdad. Digamos que ya, esto fue todo por hoy. La música en vivo bastante peculiar, ¿no? Estas bandas así de pop rock, digamos de lo que viene siendo música típica que no puede faltar en un evento uruguayo. Y nada, familia, la verdad yo lo pasé bastante bien. Esto, como les comenté, fue el evento que le da apertura a la temporada de verano acá en Maldonado. Creo que cada departamento hace su pequeña apertura, o por decirlo de alguna manera, porque cuando viene la época de verano, digamos que se hacen la mayoría de las festividades o de los eventos. Imagínense que como Punta del Este, que es el mayor balneario que tiene el país, que es Maldonado, pues muchos eventos se realizan, vienen DJ de clase internacional como David Guetta, en fin, gente, muchísimas cosas por ver que este año sí vamos a poder disfrutar, digamos, un poco mejor, porque como ya llevamos un año aquí, estamos más organizados. No va a ser igual que el año pasado, que acabamos de llegar, estábamos atolondrados, comprando las cosas para la casa, digamos que acomodándonos. Entonces, en esta oportunidad vamos a, digamos, de cierta forma u otra, poder organizar un poco mejor el poder asistir a todos estos lugares. Así que nada, familia, espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, demuéstramelo dándome un verdaderísimo like ahí abajo, que eso me ayuda muchísimo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque estamos pronto a llegar a los 100.000 suscriptores y quiero que tú formes parte de eso, además de todas las cosas que se vienen, porque ya te digo que esto va para arriba, que bueno, va a ser increíble y no quiero que te lo pierdas. Entonces suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario abajo, ¿ok? Chao, chao.